Por si las moscas, vamos a hablar del Manual Ciudadano para entender la crisis climática. Me acompaña el biólogo Jorge Escobar, que es presidente de la Federación de Colegios de Biólogos. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio. Guillermo, el agradecido soy yo. Jorge, el 19 de abril pasado, organizaciones de distinto cuño presentaron este manual ante el Senado. Cuéntanos primero acerca de este evento en particular y después hablaremos del propio manual. Pero ¿qué importancia tuvo presentar este documento ante el Senado? Bueno, el Senado es el foro más importante de acercamiento con la comunidad. Tienen ahí los representantes que escuchan y transmiten hacia las esferas de gobierno las necesidades y sobre todo las emergencias que plantea la sociedad como un camino para la construcción de un México más justo. Entonces, en términos del cambio climático, la demanda que nos llevó al Senado de la República fue entender que si la organización ciudadana no se manifiesta y expone claramente los problemas que hay en el país y en el mundo, también hay que decirlo, en términos de nuestras capacidades organizativas para adaptarnos y para responder con medidas de mitigación al cambio climático, pues vamos a seguir hablando, ¿no?, del discurso del problema de cambio climático sin una participación ciudadana. Entonces, este mensaje y esta voz de emergencia que llevamos al Senado nos da mucho gusto saber que fue escuchada, nos atendieron algunas de las fracciones parlamentarias y expusimos en un espacio de unas 4 o 5 horas diversas visiones de la problemática a nivel nacional, desde el análisis de proyectos de desarrollo, desde el análisis de la pobreza, de la justicia ambiental, de la función de las autoridades de gobierno, y todo esto enmarcado en una lógica y en una narrativa que la comandan todas las naciones del planeta. No es una idea, mucho menos una ocurrencia de una comunidad en particular, sino es el reflejo de un reclamo que se ha ido fortaleciendo de tiempo en tiempo a nivel mundial y que nosotros lo que hacemos es rescatarlo, hacerlo regional a nuestro país y poner las IES, los puntos sobre las IES, sobre las cuestiones que ya son emergencia en términos de cambio climático. Hablamos mucho de sustentabilidad, como si lo mejor que pudiéramos hacer es prepararnos para un futuro. Pero el futuro ya nos alcanzó, ya estamos viviendo lo que pronosticábamos hace 5 años que debíamos prevenir en los siguientes 20, ya lo tenemos encima. Entonces, por eso es la emergencia. Entiendo que este manual es una traducción y un resumen de un informe mucho más extenso, un informe internacional. Cuéntanos el origen de este manual y cómo y quién intervino para poder crear este resumen que es mucho más asequible para el público. Claro, hay un documento de los muchos que se han generado para abordar el tema del cambio climático desde el punto de vista científico, con el mejor uso de la información que se ha generado en el mundo, que surge a partir de la inquietud de los países desde la agenda de Río de Janeiro, la agenda de sustentabilidad de 1992 en Río de Janeiro, que a su vez proviene de una agenda anterior, 20 años atrás, en Suecia. Esta de Río de Janeiro fue la cumbre de la Tierra. Y así han venido progresando, pero en una de ellas, en una de estas reuniones, se instituyó una cosa que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que lo integran expertos de las ciencias exactas, físicos, meteorólogos, biólogos, ecólogos, en fin, que revisan cómo ha ido cambiando el problema del clima en el mundo y a qué se debe. Entonces han sacado una serie de conclusiones tan vastas, tan documentadas y tan sólidas, que el último informe del año pasado, en octubre del año pasado, salió un informe de más de 3,000 páginas. Un informe muy completo, pero absolutamente inaccesible para la ciudadanía en general. Ese mismo informe vino acompañado de un resumen de 30 páginas. Los científicos indicaron que uno de los retos más importantes ya no era nada más tener el informe del diagnóstico, sino saberlo compartir, traducir y divulgar. Popularizar, sí.
para que la gente lo comprendiera, porque imagínate hablar con un documento de ese tamaño bajo el brazo. Entonces generaron un resumen de 30 páginas, igual en español y en inglés. En nuestro manual viene la página para acceder a estos documentos. Lo que nosotros hicimos fue simplificarlo, documentarlo con imágenes, utilizar ejemplos muy nuestros, muy de México. Este es un informe para el mundo, el del panel intergubernamental. Entonces, de ahí proviene esta reacción. Quizá lo valioso de este manual tenga dos elementos fundamentales. Está elaborado no por científicos o por expertos, sino por una combinación de gente especializada. Por ahí viene la intervención de esta federación con la ciudadanía, con el público en general que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Y con quién puedo organizarme para que estas acciones que se proponen en este panel intergubernamental se logren en distintos aspectos de nuestra vida ciudadana? Claro, porque hay llamados a la acción, digamos, de política pública, pero también a la responsabilidad individual sobre distintos temas. Lo que te quería preguntar, antes de entrar a la sustancia, es quién participó en este manual. Hay 25 organizaciones de la sociedad civil, hay 25 grupos distribuidos en todo el país que están identificando distintos tópicos. Algunos se dedican a proponer acciones para ciudades sustentables. Hay uno muy importante aquí en la Ciudad de México, otros están en la Ciudad de Guadalajara. En la península de Yucatán hay activistas que están reaccionando de una manera un poco diferente, más en la ubicación de presionar a las autoridades para que se comprometan también a seguir implementando programas de compromiso ambiental. Hay trabajos que tienen que ver con la protección del recurso hidráulico, otros tienen que ver con temas de pobreza y acceso de la información a grupos marginados, particularmente indígenas. Otros más tienen que ver con asuntos que quizá estén más en el discurso cotidiano de las familias de la clase media mexicana, que tiene que ver con un reclamo o una sacudida a nuestra conciencia, un cambio de actitud. Poner en tela de juicio prácticas que hemos llevado a cabo durante generaciones, como por ejemplo nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de vestimenta, nuestras relaciones personales, nuestra función ciudadana con valor cívico y con compromiso de conocimiento de lo que nos toca hacer para equilibrar ese espacio de acción ciudadana respecto a las esferas de gobierno, tener una vinculación más amplia y más efectiva con los expertos, que ahí estamos, pero que de repente nosotros cometemos muchas veces el error de decir, pues es que ahí está todo, ya lo explicamos, pónganse a trabajar, pero falta esa bisagra, ese vínculo. Por eso para nosotros es muy enriquecedor conocer de qué manera entienden ellos estas medidas y los ejemplos que surgen desde cada una de sus trincheras. Entonces, este es un primer paso, no quiere decir que el manual ahí esté y que se tenga que aplicar. Lo que sigue ahora y ha estado funcionando es que cada uno de los miembros de esta agrupación han ido potenciándola a través de la divulgación y a través de la sumatoria sinérgica. Muy bien. Y significa que lo vamos a ir enriqueciendo de tiempo en tiempo con las aportaciones de distintas visiones del país. Muy bien, vámonos a un corte y de regreso me gustaría conversar contigo sobre la sustancia de este manual, qué es lo que se puede encontrar. No se vayan, regresamos en un momento. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con el biólogo Jorge Escobar, que es el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos. Estamos hablando del manual ciudadano para entender la crisis climática que se acaba de elaborar. ¿Cómo definen ustedes la crisis climática? O sea, para entrar a entender el mismo término y estar en el terreno común, porque luego usamos estas palabras con mucha liberalidad. Bueno, te voy a confesar que nosotros mismos de repente nos atoramos haciendo estas definiciones porque necesitamos ser muy congruentes y muy claros.
Primero hay que decir que el cambio climático ha estado en el planeta siempre. Sí. O sea, eso es una situación que hay que hacerle ver a la gente, tanto los que han seguido esto con una preocupación creciente, como los que están en la idea de que esto no existe. Porque todavía hay gente que dice, no, el cambio climático no existe. Bueno, la realidad es que el planeta es una entidad dinámica que todo el tiempo, desde que surgió la vida en el planeta, hemos tenido grandes cambios. Lo que regula la vida en el planeta justamente es una combinación de factores que le llamamos nosotros sin vida y con vida, ¿no? Desde que el planeta es capaz de dar condiciones de vida, pues necesitaba tener agua, atmósfera y un sustrato. Pero eso ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Aquí el detalle es que los expertos reconocen que estos cambios tardan miles y millones de años. El que estamos sufriendo ahorita es demasiado acelerado, es de décadas. Y entonces la primera pregunta que surge es ¿por qué? Bueno, pues resulta que los especialistas encontraron que la razón más importante es la manera en la que nosotros hemos impulsado nuestro desarrollo basado en el consumo de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles tienen la característica de que generan gases tóxicos, como el dióxido de carbono y otros productos de la combustión de los combustibles originados por el petróleo. Y esto ha ocurrido en los últimos casi ya 200 años, de manera que de estos 200 años, los últimos 50 han sido catastróficos, porque en ese periodo hemos incrementado la temperatura de la atmósfera a consecuencia de un fenómeno que llamamos efecto invernadero, que lo producen los gases de efecto invernadero, que son estos gases tóxicos, más grande este incremento de temperatura que los últimos 50,000 años. En los últimos 50,000 años la temperatura promedio del planeta no había sido superior a 1 grado. Ahorita ya llevamos casi 2 grados, pero en un periodo muy corto. Entonces, cuando se hacen los pronósticos de cambio basados en ciencia, encontramos que este incremento es inaceptable desde el punto de vista de la capacidad de que la vida siga siendo viable en términos de cómo lo fue en el pasado. Ahora, aquí mucha gente puede decir, oye, pero pues ¿cómo? Pues yo puedo aguantar aquí si me subes un grado de temperatura el aire acondicionado. ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque estamos hablando de promedios. ¿Y qué quiere decir? Que el promedio anual de 2 grados significa que va a haber muchísimos cambios en invierno y muchísimos cambios en verano. Y sacamos ese promedio y el valor promediado anual es arriba de lo que han ocurrido en los años anteriores. Cuando hacemos esta revisión por regiones, encontramos que México se encuentra en una zona espacial dentro del planeta que es más susceptible a sufrir estos cambios. ¿A qué nos lleva? La razón de los cambios es que son la causa de las alteraciones meteorológicas graves que producen tormentas, que producen distribución diferenciada del agua, que genera sequías en un lado y lluvia excesiva en otro. Todas esas alteraciones lo que hacen es provocar daños y alteraciones en el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, no es que sea un asunto de que subió 1 grado de temperatura mi confort en mi casa, sino que esas grandes variaciones nosotros las promediamos y nos damos cuenta que año con año nos vamos alejando cada vez más de un término que era el adecuado en los últimos 2,000 o 3,000 años de existencia de la vida en el planeta. ¿Qué es lo que va a pasar? La otra parte de este pronóstico es que en las proyecciones que están aquí, en los documentos científicos y en este manual, si nosotros no hacemos muchas de las acciones que están recomendadas en el manual para abatir este incremento de la temperatura seguirá subiendo y al seguir subiendo seguirá alterando estos procesos naturales, ecosistémicos, es decir, a nivel planetario, que hacen que ocurran fenómenos en nuestro país, para no irnos a otros lugares, como las grandes arribaciones de sargazo en la zona del Caribe mexicano, que estamos viviendo en este que momento. Han tenido un efecto desastroso en la economía de la región. Si es una región que depende fundamentalmente del turismo, alterar todo lo que es el ecosistema litoral por la arribación de sargazo es terrible. Las lluvias que destruyen poblados o las alteraciones meteorológicas que hacen que en una zona que tenga cierta cantidad de agua para riego, de repente desaparezca esta capacidad de recarga del acuífero y empezamos a tener sequías, son también consecuencias de estos fenómenos de cambio climático.
Sí, bueno, creo que el estudio también menciona, digamos, que hay poblaciones enteras desplazadas porque ya hay afectaciones en el clima, pues ya sea por catástrofes, por lluvia o por sequías, y el país, o sea, la gente tiene que comenzar a moverse de su hábitat natural, ¿no? Así es. Déjame agregar otro elemento que no lo he mencionado intencionalmente. Cuando empieza este movimiento y este reconocimiento del problema en que nos encontramos, nos concentramos mucho en describir los fenómenos a nivel atmósfera. Calentamiento de la atmósfera, distribución de humedad, de lluvia, sequía. Todo esto intuitivamente la gente dice, pues algo está pasando, no hay nubes o hace falta que llueva más. Por cierto, hace poco hubo una acción de gobierno que estaban induciendo, si quieres al final tocamos estos, que si es bueno o es malo, pero el punto es que durante toda la historia del planeta, el mar, los océanos han desempeñado una función ambiental importantísima para regular el clima. Estas variaciones que te repito que son naturales a nivel planetario a lo largo del tiempo y que las hemos recrudecido por nuestra contribución de gases de efecto invernadero, por un lado también hemos tenido como aliado mitigante de estos impactos al océano, pero las capacidades de mitigación del océano ya llegaron a su límite. En la reunión de París en 2015, que tiene que ver con estas reuniones anuales de la Conferencia de las Partes en 2015, se presentó el primer trabajo de expertos mundiales que advirtieron a la Conferencia de las Partes que necesitábamos voltear a ver el problema del cambio climático en los océanos, porque los teníamos ahí pues como un ambiente ahí esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y decíamos, bueno, pues lo más que hemos dicho en esa época es que va a subir el nivel del mar. Y esa es una lectura que traemos todos, ¿no? Las poblaciones de las costas se van a inundar. Pero los expertos dijeron algo muy importante. Dijeron, miren, no habíamos tomado en cuenta que una gran contribución del carbono que se genera en la combustión de los combustibles fósiles fue resumido en los océanos por un intercambio atmosférico. Es decir, que se precipita, se disuelve y se calcifica y se va a los fondos. Es una especie de laboratorio natural que ya lo quisiera el mejor empresario para decir, pues yo me voy a hacer cargo de limpiar la atmósfera, un pequeño laboratorio oceánico. Bueno, el gran océano, los grandes océanos del mundo hicieron un gran trabajo hasta hace poco tiempo. ¿Qué ha ocurrido ahora? Dos cosas importantes. Uno, ya no es capaz los océanos de capturar carbono y lo que están haciendo es que ya todo el que se pudo precipitar, irse al fondo y eliminarlo, ese ya quedó ahí. Pero el que no se puede hacer eso, se empieza a acidificar el océano. El océano en términos generales es neutro, o sea, ni es ácido ni es alcalino, o sea, ni es amargo ni me mole, pero es una condición de concentración de acidez que no debe de aumentar. A la hora de que es incapaz de disolver los carbonatos, que son los que se precipitan con la entrada de dióxido de carbono, empieza a convertirse en un océano ácido. Y la acidificación de los océanos es uno de los factores más dañinos a la vida marina. Eso está ocurriendo ahora. Colapso de pesquerías, modificación en los estilos de vida, desaparición de especies. Y el otro fenómeno tiene que ver con el efecto de la temperatura, que en la atmósfera ya hablamos de un incremento de 1.5 a 2 grados, pero en el incremento de la temperatura de los océanos. Si nosotros ponemos una flama caliente en la atmósfera, podemos elevar cierta cantidad de temperatura. Si esa misma cantidad de lumbre la ponemos en agua, no le elevamos tanto la temperatura. Esa es una propiedad también bondadosa del agua y de los mares. Pero con poquito que cambie, modificamos la circulación de los océanos. Ese es otro fenómeno que está ocurriendo de una manera más drástica, más preocupante en los últimos años, que los océanos están cambiando sus comportamientos de circulación oceánica. Aquí hay que decir que el océano no es estático, tiene movimientos, el Pacífico, el Atlántico, el Índico, los mares de los polos. Y estos cambios de temperatura están redistribuyendo recursos naturales, temperatura, fenómenos meteorológicos y sobre todo alterando procesos biológicos que estábamos nosotros acostumbrados a explotar por la vía de las pesquerías. Jorge, vamos a detenernos aquí.
un momento también, vámonos a un corte y de regreso te sugiero que hablemos sobre qué hacer. Aquí hay algunas recomendaciones en este manual. No se vaya, regresamos por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando con el biólogo Jorge Escobar, que nos ha ayudado ya a pintar un panorama bastante catastrófico y le ha dado significado a la palabra crisis climática, a las palabras crisis climáticas. A propósito de este manual ciudadano para entender la crisis climática que se presentó hace poco, ¿qué incluye este manual de acciones, tanto a nivel gubernamental como individuales, ¿no? La responsabilidad que todo ciudadano debe de atender. Pues mira, está distribuido en varios tópicos, en varios temas, cada uno de ellos se disgrega en acciones específicas. Algo que no he mencionado y lo quiero citar ahorita de manera relevante es el tema de la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. Cuando me preguntas de la crisis climática, la mayoría de la gente se conecta con problemas que tienen que ver con factores físicos y atmosféricos y oceánicos como los que mencioné, pero todo ello repercute finalmente en un elemento fundamental de la estabilidad y de la persistencia a largo plazo de los seres vivos, que es la riqueza de especies. La biodiversidad en el planeta es como el entramado que tiene una función y una estructura capaz de sostener actividades productivas, cualquiera que éstas sean. La lógica con la que nosotros planteamos este manual es que como miembros de estos ecosistemas, los seres vivos tienen que rectificar su relación con el medio ambiente. Y esto toca aspectos que tienen que ver con la aparición de enfermedades, con los problemas migratorios, con los problemas de acceso a justicia social, con el equilibrio en la distribución de la riqueza producto de proyectos de desarrollo, en donde tenemos que hacer una reflexión de la manera en la que estamos distribuyendo esos beneficios de la explotación de los recursos naturales. Y mandamos un mensaje fundamental sobre el que se alinean la mayoría de las acciones ciudadanas que necesitamos desempeñar, que es la necesidad urgente de reflexionar todos estos problemas en términos de la regeneración de los ecosistemas. Y por regeneración de ecosistemas no nos referimos a labores exclusivamente de cuidado de los recursos naturales, sino de economía regenerativa. Y entonces ahí es en donde empezamos a desglosar estos tópicos y en términos de economía, por ejemplo, hablamos de la importancia de poner en el banquillo del análisis que puede ir desde la revisión familiar, de la revisión de la comunidad escolar, de los grupos organizados, de las asociaciones, de los grupos políticos, hasta que lleguemos a la gran esfera de quienes nos gobiernan, si este modelo de crecimiento es el adecuado. Y aquí nos detenemos a los distintos niveles y la gente dice, bueno, es que son distintas cosas, pero de repente encontramos que no embonan, que faltan eslabones que hablen el mismo lenguaje. Y ahí hay un ejercicio de aprendizaje, de reflexión, de conciencia y de voluntad para participar. Es muy difícil que un manual de esta naturaleza, si nosotros no logramos vencer la resistencia social de la comunidad que piensa que el problema está en la casa del otro y que pues yo con que lo repita y diga que sí te aplaudo y todo, con eso es suficiente. Si no rompemos esa inercia no podemos salir adelante. Entonces la voz que ahorita traigo la trae una cantidad muy grande de gente en el país que está llevando este mensaje, pero sobre todo trabajos. Ahora te cito estos ejemplos. Participación social en esferas educativas. Hay que lograr inscribir en los sistemas de educación formal e informal estos mensajes a nivel muy sencillo. Prácticas del uso de electrodomésticos, prácticas en el uso de los servicios de transporte. Y cuando hablo de prácticas en cualquiera de estos aspectos, no solamente digo ahorrar o ser consciente, sino poner en tela de juicio si lo estamos haciendo correctamente. Muchas de las acciones que ha hecho el mundo en términos de reflexión a los problemas ambientales, nosotros
en el léxico de la ciencia decimos, son soluciones al final del tubo, son remiendos, no corrigen el problema, sino nada más lo manosean minoran, y como ¿no? que se Exacto. vuelve una cosa bonita, pero necesitamos irnos al origen del problema. El origen del problema en transporte, por ejemplo, es el uso de los combustibles fósiles. Vayámonos al consumo de energías alternativas, que están en crecimiento, que están en desarrollo, pero hay que impulsarlas. Entonces hay que comprender ventajas y desventajas de todos esos aspectos. Lo mencionaba hace un momento, otro de los temas que tienen que ver con la participación social es la organización en términos de saber a quién dirigirse para encaminar estas demandas desde el punto de vista de nuestra capacidad de consumidores. Entonces puede ser a las tiendas o a las marcas o a los comercios que tienen un compromiso importante, ya sea que nos provean alimento, que nos provean electrodomésticos, que nos provean ropa, lo que sea el transporte mismo individual, de manera que nosotros podamos definir en cada una de las visiones de sociedad mexicana a nivel regional qué es lo que queremos para ser sustentables en términos de este concepto de las ciudades que están planteados para todo el mundo en un futuro que ya no decimos Es lejano, está ya aquí. lo tenemos a la vuelta de las semanas. Otros aspectos importantes es qué hacer como ciudadano responsable para denunciar ilícitos ambientales. Y la denuncia no va encaminada nada más a los miembros de la comunidad, sino a todos los integrantes de una sociedad, incluido el gobierno. Claro. Entonces, el gobierno ha dispuesto herramientas para que esto prospere, que se componen de varios aspectos. Primero, entidades responsables, mecanismos para la presentación de denuncias, mecanismos para la solución de diferendos, espacios para que las terceras autoridades involucradas puedan ejercer jurisdicción en términos de justicia y transparencia a estos procesos y rendición de cuentas. Estos 5 elementos se dicen fácil, pero ahí está el ABC de cómo hacerlo. Muy bien. Jorge, se nos terminó el tiempo, desgraciadamente. Nada más dinos dónde se puede descargar este manual para que la gente lo pueda consultar. Bueno, se pueden ir a la página de la Federación, es www.femcovi.org, o se pueden ir a las páginas de los participantes. Ahí mismo bajan el manual y en el manual vienen todas las páginas, tanto de las entidades que promueven la información como las que divulgan y fundamentan sus programas de participación ciudadana, los instrumentos legales para acceder a la justicia ambiental y sobre todo los hechos de éxito que tenemos en el mundo. Termino diciéndote una cosa muy importante. Dentro de todos estos trabajos hay un foro mundial de gente de a pie, de ciudadanos que en el mundo dicen, ¿qué Claro. queremos hacer? Entonces, se está creando una masa crítica de jóvenes, sobre todo gente joven, que dicen, bueno, pues mira, ya nos cansamos de rollo, estos viejos no nos pudieron resolver el problema, le vamos a entrar nosotros. Y están haciendo grandes cosas, en este foro también está ahí, inició hace 15 años en la ciudad de París y se ha generalizado en muchos lugares del mundo. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Jorge Escobar, por tu presencia aquí en Por Si las Moscas. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30, Por Si las Moscas.